tardes. ¿Cómo está Susana? Bien, bien, muy bien, Laura. Bueno, justamente en tu presentación estuvimos haciendo unos brevísimos comentarios referidos a los padecimientos del COVID-19 que formalmente en la República Argentina, siempre lo reitero y hay que reiterarlo, a mi entender, no es un tema menor, comenzó formalmente por un DNU del 20 de marzo del 2020. Así que ha transcurrido un tiempo bastante prolongado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué has observado vos con respecto a personas y demás relacionadas con cualquier edad, con respecto a los padecimientos psicológicos que está provocando y ha provocado el COVID-19? A ver, Brian, no sé, decime si hay inconvenientes con la comunicación, por favor. Bueno, aparentemente estamos teniendo algunos inconvenientes, esperemos que se solucione. Hola, buenas tardes, Susana. Sí, por favor, Laura, trata de mantener... Aquí estoy en línea. Sí, por favor, porque ya es la segunda vez que tenemos un corte, ¿no es cierto? Entonces tratemos porque... sí. Bien, tratemos de mantenernos así porque si no vamos a tener que cortar la nota. La pregunta, no sé si la escuchaste. Hola. Repetímela, por favor, nuevamente. La pregunta era referida a los padecimientos que has observado, Laura, en las personas desde el comienzo del COVID, formalmente en Argentina, 20 de marzo del 2020, los que has observado y ya sea en niños, adultos, adolescentes, personas de la tercera edad. ¿Podés darnos un panorama, por favor, hasta el momento? Sí, encantada. Bueno, ¿cuáles serían, por favor? Después de estas interrupciones, vamos a arrancar entonces con pero pregunta, Susana, intentamos porque ¿sabés lo que pasa? La radio, tenemos pocos minutos ya porque hemos tenido 2 interrupciones. Disculpa, respetuosamente, por eso, por favor, ¿cuáles son? ¿Puede ser? Bueno, la idea es pensar un poco cómo ha atravesado la temática del COVID, tanto en los niños hacia los adultos mayores. Básicamente la gran problemática tuvo que ver con cuestiones del aislamiento, ¿sí? Esto ha generado situaciones de mucha perturbación, específicamente en niños y en adultos mayores, que son los que tuvieron las primeras restricciones más constantes. El niño ha tenido que sufrir situaciones graves, es el que está constantemente vinculado con lo social y con la interacción y el aprendizaje del otro. Es allí que, incluido solamente en su lugar de vivienda, y por lo menos acá en Buenos Aires, no pudiendo siquiera ir a una plaza, a un lugar de esparcimiento, esto ha dañado psicológicamente en forma muy seria, ¿sí? Los chicos estaban con dificultades en el sueño, con trastornos de irritabilidad, muchísima ansiedad, incertidumbre, muy al modo de lo que ha vivido también el adulto mayor, con incluso el aislamiento generando trastornos neurológicos y psiquiátricos, ¿sí? Porque no nos olvidemos que estas cuestiones en donde irrumpió y donde generó contagio de COVID, vemos los psicólogos que han quedado secuelas en muchas circunstancias, en muchas ocasiones, en muchas personas, en muchos sujetos, y esto realmente nos preocupa y nos ocupa en la actualidad en tratamientos y en cuestiones ¿no? Sí. El tema es que va y viene, perdóname, va y viene la voz. De poder... Es que hay un tema que va y viene tu voz, Laura. No sé qué... ¿Me estás escuchando? Sí, Ay. ¿Presentes a luchar? Sí, lo que pasa es que no sé qué está sucediendo. Generaron cuestiones...
Sí. Bueno, estamos teniendo inconvenientes en la comunicación, no sé a qué... puede ser por la tormenta muy fuerte que ahora se está preparando, que un poco lo decíamos, ¿no? Y que me dijo Brian, que es el operador, y bueno, y esto indudablemente parece que estuviéramos en el trópico, ¿no? Por lo tanto, vos decías, Laura, tratemos de retomar, por favor, referido a los trastornos... Sí. ¿Es un poco mejor? Sí, un poco mejor, sí. No sé, se corta la comunicación. A ver, vamos a intentar de alguna manera porque se corta la comunicación, no sabemos qué está ocurriendo, porque realmente estamos con todos los servicios acá preparados, pero no sé, Laura, dónde estarás, pero bueno, se está cortando la comunicación. Así que cualquier cosa ya estamos haciendo otra llamada, pero bueno, si no vamos a tener que continuar con el programa porque se nos corta permanentemente la llamada. O retomamos dentro de un rato, porque por ejemplo hay que tener en cuenta también que ya están autorizados, por ejemplo, los primeros autotest en el país y ya de hecho también en las farmacias se pueden adquirir, pero hay que pagar y deberían ser gratuitos. Todo esto también lo queríamos preguntar a Laura, pero desafortunadamente no sabemos qué está ocurriendo, vamos a continuar porque de hecho ya en Rosario y en general en toda la República Argentina hay, como se había anunciado a través de los medios, los autotest, que, vuelvo a decir, no son de precios menores, es decir, que lo que hay que evitar en estos casos, ya se ha lucrado mucho con esta pandemia. Por ejemplo, con el tema de los hisopados, ¿no es cierto?, que deberían ser gratuitos también, todo lo relacionado con los hisopados deberían ser gratuitos, y no solamente hisopados, con todo lo relacionado con el COVID, pero ya lo colocan que el precio, inclusive la presidenta del colegio, la titular del colegio o presidenta del colegio de farmacéuticos de la ciudad de Rosario, dijo que estaban aproximadamente en 1.560 pesos. Es decir, no es menor, porque tenemos varios hisopados. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a continuar y después de otro bloque musical vamos a tener comunicación con, si tuvimos como un prólogo, un introito, como decimos, ¿no? Un astra, si fuera una ponencia. Y después continuaremos, dejamos como un interrogante, porque ya Laura, como muy buena psicóloga que es, nos estaba dando ciertas pautas respecto a los comportamientos en niños, en adultos mayores y demás. Entonces continuaremos después en la medida que las condiciones meteorológicas que están viniendo muy muy fuertes y algo en la comunicación que se ha trabado. Pero bueno, estábamos hablando de los autotest, que, vuelvo a decir, los primeros lotes ya están. Presumimos que se van a agotar, que la gente va a ir rápido, pero cuidado, reitero, no lucro. Ahí justamente se relaciona con el tema de la columna, ¿no es cierto? Porque vamos a continuar con esto, como lo dijimos, y después iremos al bloque musical. Bien. Por lo tanto, el tema de los autotest no es menor, porque también sucede con otros tratamientos en los cuales hisopados y demás cuestan mucho dinero. Y esto, reitero, ¿se hacen cargo las obras sociales? ¿Sí o no? En su gran mayoría, no. O de una vez y no el seguimiento. Entonces,
Esto también lo tenemos que tener muy presente porque son gastos que van sumándose a una situación socioeconómica que es muy, muy difícil. Es muy notorio que la situación socioeconómica es deplorable, es inquietante en estos momentos en la República Argentina. Y no encontramos, como ya lo hemos dicho y lo vamos a seguir reiterando, por lo menos hasta que no se solucione este cuadro de situación en distintos programas, que no hay voces oficiales o no hay medidas concretas que controlen este desmedido avance de precios. Un ejemplo, que es muy importante. Se hizo una audiencia pública con quienes están en la cúpula, en la dirigencia de la parte gerencial, digamos, de la EPE en provincia de Santa Fe, es decir, de la encargada de la energía en la provincia de Santa Fe. Ya hemos visto los sucesivos cortes de luz, sobre todo en zonas del macrocentro y de los denominados barrios que son más periféricos, con días, con casi más de 24 horas sin luz, con pérdidas enormes. Y bueno, no hay respuesta. Bien, quieren aumento de servicios, pero perdón, ¿qué está sucediendo? Si ya son caros, no podemos seguir aumentando en momentos de tanta dificultad. Los precios, la canasta familiar está por las nubes y no hay ningún tipo de comunicación al respecto. A ver, hoy es un programa muy inusual, no sé realmente si será por finalizar enero, por esta variante del COVID. Te pregunto, Brian, vamos a hacerlo así más cooperativa la cosa, ¿no? ¿Continuamos con Laura o vamos al bloque? Al bloque, bien. Entonces vamos a ir a un breve corte, pero primero quiero decir que hay un fallo que es muy importante de la justicia laboral, de la justicia del trabajo de Rosario, del juzgado, de un juez que valoro mucho, una persona que realmente la veo una persona muy bien ubicada, que es el titular del juzgado del trabajo de la 9ª nominación, el doctor Burgio, de la ciudad de Rosario. Saludos, Gustavo. Y falló a favor de una persona que falleció como consecuencia del COVID-19, un trabajador de la salud. Era que estaba en tareas de mantenimiento, el recambio de los tubos de oxígeno, tarea que no es menor, sobre todo en estas épocas de pandemia. Esto ocurrió, este hecho fatal, lamentable, en agosto del 2020, y bueno, se inició acción judicial y a la viuda de este señor, de este trabajador, se la va a resarcir con alrededor de 19 millones de pesos. Esto no es menor. Y es muy importante porque la justicia, sobre todo laboral, debe tener en cuenta, y la justicia en general, que la vida humana vale mucho. Hay muchos factores, tanto a nivel justicia provincial como justicia nacional. Y está íntimamente relacionado con las tareas, con las ocupaciones, con las tareas de trabajador esencial, totalmente y diariamente expuesto al COVID-19 y en condiciones que se trabajaba casi en forma infrahumana. Esto es muy importante y lo resalto, y por otro lado felicito al colega, que no es el único, porque somos muchos los que estamos trabajando, tratando de lograr el resarcimiento, pero no por el lucro económico, por justicia, para que no queden como casos más. Cuidado con eso. Y después hablaremos de la responsabilidad de las ART que se han
hecho al mejor estilo de lavado de manos de Poncio Pilatos. Laura, hola Laura, ¿qué tal nuevamente? Retomemos desde que habíamos dejado. Vos estabas hablando referido a los trastornos y a los niños, a los adultos mayores, el tema del aislamiento. ¿Qué es lo que se vislumbra ante esta nueva cepa? Y bueno, probablemente más reclusión o no, pero de todas maneras, esta continuidad a través de las distintas variantes, llámese Delta, Omicron, del COVID-19. Sí, si me permitís, Susana, termino una idea que estaba hablando que me parece fundamental. ¿Cómo no? Que tiene ¿Cómo que no? ver con, sí, gracias, con los adolescentes, ¿no? Que han padecido situaciones tan graves de aislamiento, y eso los ha convocado a situaciones de tal incertidumbre que hubo aumento en cuestiones de adicciones, tanto en droga como en alcohol, cuestiones que realmente han llevado a los adolescentes a cuestiones realmente trágicas, ¿no? Es allí donde afloró muchísimo más lo vinculado con la violencia, que bueno, que es un tema que nos compete quizá desde otro lugar, como para poder cuestionarlo en alguna otra emisión de radio, ¿no? Totalmente. Pero sí, pero la idea es entender cómo también los adultos padecimos cuestiones vinculadas con el aislamiento, pero además en donde hemos tenido nuestro lugar de trabajo en el mismo lugar donde compartíamos vivienda, con hijos, con pareja, con matrimonio, en donde trabajábamos, en donde hacíamos terapia, en donde teníamos la familia, en donde atravesamos situaciones tan catastróficas como dejaron el COVID. Realmente fue toda una cuestión de secuela muy importante que nos está dejando el COVID, sumado al aislamiento que hemos tenido que padecer. O sea que en realidad me parece que toda esta trayectoria hasta llegar a pasar por Delta y a pasar por Omicron, realmente la situación es cada vez más grave. ¿Por qué? Porque ha recrudecido, han salido cuestiones traumáticas más específicas de cada uno, que en realidad, si no estamos con algún tipo de apoyo para poder entender qué nos está pasando, esto se desborda. ¿Sí? Entonces, realmente la situación es paralela a nivel salud mental, más allá de la gravedad de las cuestiones físicas que puede generar hoy en día esta cuestión. Lo que sabemos es que hay una segunda pandemia vinculada por la salud mental catastrófica que ha dejado esta situación física, que no podemos dejar de estar vinculándola, porque realmente no podemos ver al físico por otro lado de lo psíquico. Totalmente. Realmente tenemos que pensar en una salud integral. De allí donde hemos enfermado por cuestiones físicas que nos llevaron a incertidumbre, ansiedad, depresión, angustia, nos está mostrando la necesidad de vincular estas cuestiones, ¿no? Ya no podemos pensarlas aisladas. Sí, sobre todo yo lo que veo, y obviamente ustedes como psicólogos, como psicólogas, en este caso vos como psicóloga, es mucha gente así como perdida, como... Es decir, hay casos de... Esto yo lo relaciono con una guerra, ¿no es cierto? Y hay muchos casos, Laura, de estrés postraumático en estos momentos. Sí, hay mucha confusión en los diagnósticos porque hay mucho recrudecimiento de patologías de base. Entonces, hay que ser muy cauteloso en cuestiones de reuniones con los pacientes o futuros pacientes para determinar si es estrés postraumático o si es
otro diagnóstico. Así que ahí yo sería muy cautelosa. Perdóname, ¿cómo sería para que las personas lo comprendan mejor? Esto de temas de base y demás, como que ya hay un arrastre en la psiquis de algunas personas. Claro, la diferencia está en esto, ¿no? Algo que nosotros venimos teniendo en nuestro histórico de padecimiento, que ha generado alguna sintomatología, ¿no? De cuestiones vinculadas con problemáticas escolares, problemáticas en los vínculos, problemáticas en la educación, en el sentido de el trato social, ¿no? Evaluar el contexto de sintomatologías para ver si hay cuestiones vinculadas a trastornos de base. Bien. Y un estrés postraumático tiene que ver más con una situación posterior a un trauma, a algo que nos deja secuela, como deja el COVID, indefectiblemente. Aparentemente estamos evaluando, todavía en la actualidad Omicron está orientándonos a pensar si solamente queda en las vías superiores y no trasciende a lo que puede generar un diagnóstico más grave. Bueno, podemos pensar en una patología diferente a si estamos prácticamente cerca de la muerte. Entonces, tenemos que ir evaluando día a día y caso por caso. Por eso hablar de estrés postraumático tan generalizado es muy complejo, porque no sabemos en el caso por caso, en el sujeto por sujeto, qué está padeciendo en esa situación actual, digamos. Bien. Y tu opinión, Laura, respecto de que en el futuro, por ejemplo, ¿no? Sobre todo los niños, las niñas, adolescentes, como bien lo puntualizaste, ¿podrán llegar a tener secuelas de esto que sean irreversibles? En la parte psicológica me refiero, ¿eh? Sí, esto tenemos, desgraciadamente tenemos estadísticas que nos hablan en casos por caso de irreversibilidad. Sí, ya se está notando incluso en trastornos neurológicos, pero no hay que alarmarse porque hay que hacer investigaciones exhaustivas del caso por... O sea, lo que quiero decir con esto es, no da lo mismo estar contagiado que no estar contagiado. O sea, yo como psicóloga lo que tengo que poder comentar y hacer referencia es, hagamos prevención. Exacto. ¿Sí? Tratemos de pensar que no está bueno contagiarnos, que esto genera secuelas, que genera trastornos, así sea porque tenemos que quedarnos aislados, así sea porque tenemos cuestiones vinculadas con gente que también está aislada, y entonces esto nos genera, estaré contagiado, no estaré contagiado, no, mejor no voy, no, esta incertidumbre está dañando constantemente nuestro psiquismo, ¿sí? Entonces, hagamos prevención allí, no generemos cuestiones de contagiarnos porque sí, hagamos caso a los infectólogos, sigamos usando las condiciones que ellos nos permiten que llevemos a la práctica. Por ejemplo, soy una convencida de la necesidad del uso del barbijo, hasta que los médicos digan lo contrario, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Esto es en este momento así, y quizá la semana que viene hablamos de algo totalmente distinto. Así es el COVID, es el día a día, la posibilidad de generar una mejoría día a día. No se puede pronosticar en una semana qué puede pasar, pero la prevención es fundamental tanto para lo físico como para lo psíquico. Realmente es allí donde tenemos que ir apuntando en cuestiones tanto de la diversidad de edades como de la diversidad de géneros también, y en cuestiones laborales, por supuesto, ¿no? Bueno, justamente te iba a decir esto, sí, y ya para ir finalizando, y desde ya, bueno, nos reencontraremos en otro programa, con respecto a los ámbitos laborales, en cuanto a la faz psicológica, por supuesto, la faz física, bueno, pero la faz psicológica.
¿has visto, has podido observar trastornos en trabajadores y trabajadoras? Y de ser así, ¿cuáles son los sectores más afectados de la producción, no? Bueno, he tenido la posibilidad de participar en un programa vinculado al Ministerio de Salud, de cuidadores que cuidan, Ajá. en donde, además de capacitarnos, yo estoy capacitada desde hace 2 años por el Ministerio de Salud, todos los jueves a las 11 horas, allí en el Zoom, para ir armando nuestras estrategias para trabajar en los casos y con los sujetos necesariamente. Si bien lo mío tiene más que ver con los grupos, Ajá. yo no estoy tanto en cuestión caso por caso, cara a cara, digamos. Yo estoy más en trabajo en equipo y la experiencia del trabajo en equipo, específicamente los de salud, son realmente vinculados con cuestiones de mucha angustia, de mucha depresión y hasta suicidio, ¿no? Exacto. Es decir, esto es justamente ese era el punto, ¿no? Que yo consideraba también, no soy psicóloga ni pretendo, todo lo contrario, pero que presumo que hay muchos casos de suicidios o potenciales suicidios. ¿Estoy equivocada? No, esto es lo que hay que tratar de prevenir, justamente. Entonces, lo importante es, por lo menos en mi caso, cuidar a los cuidadores de salud, pero esto es ampliado a la población, a toda la ciudadanía. No solamente hay que cuidar a la gente de salud, a los profesionales de la salud, también hay que cuidar a las otras profesiones, a la gente, a los niños, a los adolescentes, a los adultos mayores. Todos tenemos que ser cuidados. Pero bueno, mi experiencia y la posibilidad que me ha dado la gente del Ministerio de Salud para poder profundizar, hacer trabajo de contención, es un trabajo muy específico, no es el trabajo convencional del psicólogo que apunta estrictamente a cuestiones tan históricas, sino que es una base de contención, de llamadas telefónicas, de entrevistas por Zoom, de entrevistas individuales, de entrevistas grupales, y realmente es sumamente enriquecedor ver cómo van evolucionando y cómo pueden llegar a los pacientes infectados, a sus mismos compañeros desde otros lugares. Realmente el trabajo fue muy enriquecedor para mí y se vieron buenos, óptimos resultados en equipos que, bueno, que han tomado la posibilidad de hacer. Hay muchos equipos que no lo consideraron, ¿no? Los que sí lo consideraron han tenido interesantes posibilidades para resarcir y sentirse acompañados en cuestiones tan trágicas como es estar todo el tiempo vinculados con la muerte, porque Por realmente supuesto. esto era lo que nos estaba generando el COVID, ¿no? Bien, Laura, muchas gracias. Bueno, hemos tenido estos inconvenientes que a veces pueden suceder, no vamos a decir que no. Convengamos que las condiciones meteorológicas no son las mejores en estos momentos y vuelvo a decir, parece que estuviéramos en época de temporales en el Caribe o algo así, porque son temperaturas un tanto no propias